Yo soy Claudia Lando. Yo soy Humberto Busto. Esto es 3, 2, 1, la entrevista. Comenzamos. Y comenzamos a platicar contigo. Estoy muy contenta de que estés aquí. Ya hemos platicado en otras ocasiones, pero ahora sí que hoy sí será largo y tendido, más o menos. Sí, pero bueno. Lo que se pueda. Oye, cuéntame un poquito. Yo te lo he dicho muchas veces y algo que me gusta mucho de tu carrera es que eres un actor que has tenido oportunidad de hacer de todo. Comedia, pero drama, pero susto, acción, de todo un poco. Y eso no cualquiera lo logra. Tengo entendido que tú llegas a Amores Perros en el 2000 por un accidente, bueno, no un accidente, por circunstancias de la vida, por una huelga. Sí, exacto, fue la huelga de la UNAM. Yo estaba estudiando en el CUT, el Centro Universitario de Teatro, que es una escuela muy fregona, la verdad, de actuación que existe en México desde hace muchas décadas, de donde ha salido pues siempre camadas de actores que a mí me interesaba como su perfil, ¿no? Desde banda como Margarita Sanz, Julieta Gurrola, pasando por generaciones que en ese entonces eran las que estaban arriba, pues como empezando una carrera como Arcelia, ¿no? Verónica Merchán. Entonces siento que hubo una conectividad ahí muy bien de estar trabajando los primeros 2 años de la carrera. Llega la huelga de la UNAM, que en el 99, y es justo la oportunidad en donde un director de casting había ido a buscar caras nuevas. Y pues acabé yendo a ese casting y acabé quedándome, y fue justo esos meses de... Pero además tuviste suerte porque tengo entendido que no puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Así es. O sea, si hubiera sido circunstancia real, hubiera tenido que decidir entre dejar la carrera y hacer una película. ¿Y qué hubieras hecho? Okay. Y yo creo que en ese entonces estaba tan concentrado en... Estudiar. Me había costado tanto trabajo además entrar al CUT, salirme de casa de mis papás, o sea, como empezar mi vida a los 18 haciendo ya lo que me gustaba. Y además, pues, en ese momento también la conciencia del cine mexicano era distinta, ¿no? O sea, venía la camada de películas como El Callejón de los Milagros, como ciertos que me impulsaron a querer ser actor de cine, pero yo no sé si en ese momento yo personalmente hubiera estado... No, porque aparte no ibas a saber que era Amores Perros, exacto. O sea, la dimensión de la película que fue. O sea, a lo mejor una de esas hubiera dicho que no por quedarme en la escuela. Claro, y luego yo hubieras dicho, ¡ay, maldita sea! ¿Y siempre supiste que querías ser actor? ¿Y en tu casa te apoyaron siempre? Sí. O sea, y digo, sé que encaminó a la actuación, pero en realidad siempre me ha gustado la creación. Uh-huh. Entonces, digamos que sí, desde niño siempre me vinculé con todas las áreas, particularmente las escénicas. Y sí era de los que hacía shows organizados por mí, coreografiados, que hacía vestuario, ponía a mis primas y a mi hermana a hacer mis bailarinas, a hacer las otras actrices, y hacía esos shows en mi casa, ponía, sobre todo en la casa de mis abuelos, uh-huh, también. En la terraza, mi abuelo me dejaba ahí poner las sillas, entraba toda la familia y era como el show para iniciar la comida familiar, o después les cobraba boletito. Luego también hacía dibujos, los vendía, pintaba camisetas, iba de puerta en casa. ¿Y dibujas bien? Sí, hace mucho que no dibujo, ajá, pero sí, en ese entonces me encantaba dibujar. Escribí una novela como a los 12 años, que la otra vez me encontré, porque la escribí a máquina como si fueran hojas de... O sea, primero la escribí toda completa, ajá, se llama Lazos Eternos. Como si fuera un guión de los que se hacían antes. Novela, y no, en Estados Unidos, y vaya, era todo un dramón así, muy padre, la verdad, lo que me sorprendió era que lo encontré, porque te digo, lo escribí a máquina tal cual para que al momento de doblar cada hoja se pudiera empastar. Okay. Lo tengo empastado como libro de verdad. ¿Y hay rescatable algo o nada? ¿O algo que pudieras partir de ahí para luego retomar pues, y hacer algo? Cuando regresé a vivir a México después de estar mucho tiempo fuera, hace un par de años, revisando todas las cajas, pues sí, encontré mucho material para los proyectos que estoy haciendo, y dentro de eso sí leí la novela, y me pareció muy significativo. ¿De qué era tu novela? Era una novela muy traumática alrededor de una madre infiel. Okay. Una madre infiel que entonces había como una venganza hacia la madre. Y a partir de eso se encontraba con otra mujer, el personaje, que tenía como ciertas situaciones sexuales psicóticas. O sea ya estaba retorcido, tenías 12 años. Sí me sorprendió mucho, o sea, sí me sorprendió mucho como, o sea, que tantas cosas que estaba yo poniendo ahí. ¿Estabas muy precoz? Sí, como 14 ¿Crees que eras muy precoz a tus 12, 14? No, yo viví en Puebla, que era un lugar sumamente reprimido. Yo estaba en una escuela muy católica, muy religiosa, que me hizo sufrir muchísimo porque realmente no había posibilidad de expansión, ¿no? O sea, todo... ¿Libertad de expresión o en qué sentido? Sí, pues eso. Y además, o sea, hombres y mujeres estaban separados en patios. Solo... En aquella época se usaba mucho las escuelas que son de niños y luego si eran religiosas. El bullying era tremendo entre los compañeros. No sé si eras buleado o buleador o no.
No, siempre, o sea, sobre todo hasta la prepa, digamos, hasta antes de la prepa sí fui muy boleado, probablemente porque, obviamente, si en ese contexto tan clásico, en donde las cosas están tan normal, ¿no? Como tan heteronormadas y tan impuestas y tan religiosas, cualquier cosa que para ti se considere único, peculiar, ya sea de tu identidad o inclusive de tus gustos o de lo que sea, pues evidentemente va a ser un peligro para ellos. Y entonces evidentemente van a violentar porque son muy ignorantes la mayor parte de los, ¿no? De los niños que te acompañan en ese proceso. Pero y también las era una época en que había mucho más ignorancia, ¿no crees? Muchísima más. Y te lo tragabas y entonces como que, pues sí, vas creciendo con la idea de que es normal, pero en el fondo sabes que no. ¿Y te traumaste en algún momento? O sea, ¿te generó algún traumita? Digo que yo creo que ya lo dejaste obviamente atrás, pero sí, en ese momento son cosas que ya, o sea, estás chavo y vulnerable. Ya no, pero que me sirvieron muchísimo para hacer todo. Te dieron herramientas. Me dieron muchas herramientas para poder llegar al CUT con muchos traumas y muchas cosas que contar. Y sobre todo creo que me empoderó muchísimo a la larga. Porque yo sí creo que, o sea, ser una persona queer frente a un ambiente hostil te hace la piel muy gruesa. ¿Y alguna o sea, vez como dice Villano Antillano, así, te acostumbras todos los días a tus cabronerías. Y es como verdad, o sea, es decir, sí, o sea, a diferencia de otros vatos heteros que estaban conmigo y que de repente, pues, ¿no? Podían tener relaciones sexuales sin ningún problema, podían ser ellos, no había violencia, no había nada, pues vas creciendo con la idea de un mundo distinto. En cambio aquí te curtes y sabes cómo está y te preocupa entonces estudiar, entender, y eso lo haces desde muy pequeño. Pero tú desde muy chiquito entonces sabías que no vas a ser hetero. Sí. O sea, sí, desde muy pequeño. Lo que pasa es que estando en ese ambiente tan religioso, te hace sentir que es una... ¿no? Lo tienes que reprimir y disimular. Tienes que reprimir o tienes que disimularlo. Ahora, yo no sé si lo disimulaba tal cual, pero evidentemente no tenía la libertad que tuve cuando entré al CUT y de repente descubrí que el mundo es diverso y que justamente en un espacio como ese para estudiar teatro, pues lo importante es que te conozcas a ti mismo. Con todo y eso en el CUT, en esa época, había muchos constructos también muy machistas y muy masculinos. De profesores que, o sea, que digamos, en lugar de proliferar tu ser y que tú realmente, o sea, esta idea de, a ver, sí conoces a ti mismo, pero hay ciertas cosas que entonces no puedes expresar porque van en detrimento de ti como actor. Y que es una tontería, porque como actor es lo que más necesitas, ¿no? Y ahora me da mucho gusto por eso las nuevas generaciones que he visto, inclusive del CUT y montajes que he ido a ver. Apenas fui a un montaje de una generación reciente. Y la verdad me dio muchísima emoción porque era ya con una absoluta diversidad de identidades, de géneros. O sea, sí, mucho del planteamiento de esa obra se llamaba Gente. Y era eso, es como quiénes somos y qué conflictos tenemos. Entonces me recordaba los conflictos que yo tenía en ese entonces, pero la forma de expresarlos ya era mucho más abierta y evidentemente ya cualquiera que ahorita llegue y te diga que no puede ser tal cosa, pues es mucho más fácil mandarlo a la goma que cuando tienes, ¿no? 17, mandarlo a la goma y además ya tienes gente que te puede apoyar y antes era al contrario, ¿no? Era y tienes conocimiento. Te rezagabas. O sea, porque al final de cuentas lo que te genera el poder sí es descubrir cómo el sistema está construido. Porque entonces lo desarticulas y pues ya nadie puede decirte nada. O sea, es decir, ya no vas con la falsa creencia de que lo que dicen los demás es cierto. Claro. Ya más bien tú tienes idea clara de cómo funciona el mundo y entonces te das cuenta del enorme retraso y la ignorancia que existe y pues evidentemente no vas a optar por ese camino, ¿no? ¿Qué tanto te tocó vivir también en esta época que hablamos de tus inicios? Tú y yo somos muy contemporáneos, así que el tema del acoso, por ejemplo, ¿te tocó alguna vez acoso por parte de algún productor, director? O sea, porque estaba muy normalizado en aquella época. Sí. Pero sí me tocó. Y lo aproveché. No. Y fui el protagonista. Por eso estoy aquí. No. O sea, sí, ahora, no sé, yo creo que como formaba parte del mismo despertar también, ¿no? De tu adultez, ¿no? Como ser sexual que tiene deseo, digamos que nunca sentí particularmente como en otras cosas, o sea, que hubiera algo ahí muy definido. Y cuando hubiera algo que sí era sumamente evidente, ¿no? Que tenía que ver con violencia sexual, la verdad es que sí fue como muy hábil de darle la vuelta y de irme. Ajá, exacto, no quedarte. Pero digamos ahí. que ya me tocó como pues, pero ya también más maduro y ya más definidito, más ¿no? Chico, de niño no. Viene Amores Perros, como bien decíamos. No sé si recuerdes la primera vez en el set, o sea, si visualizabas, exacto, no sé, quitando el suceso que después se convirtió, yo hablo de ese momento, ese presente, en donde llegas y te toca compartir con Gael, con la maestra, con esta Vanessa Bauche, la maestra, Vanessa Bauche. Es que como vi a la maestra Barraza, como que la vi el sábado, con Vanessa. Que también salía. Entonces, ¿cómo fue esto para ti?
Pues fue un proceso, yo siempre he dicho, de mucha inocencia y de mucho arrojo, porque a final de cuentas sí venía yo de un contexto pues, en donde no existía internet. Entonces digamos que yo sobreviví en Puebla por una necesidad personal de indagar otros mundos. Pero no es que sea un espacio que culturalmente te prolifere crecer. Claro. ¿No? Y digo, yo tengo mucha gente querida en Puebla y todo, pero ahí sí hay que estar conscientes de que tú Sí, vas a chiquito. Puebla y hay mayor cantidad de malls cada cuadra que de espacios culturales. Ujú. Entonces, digamos que el contexto también de lo que veías audiovisualmente eran las telenovelas, o sea, era lo único, la televisión, no tenías idea de nada más. Ahí dentro de eso es que yo encontraba estas personalidades del CUT porque empezaban a hacer novelas, ¿no? Arcelia empezó a trabajar Ajá. ahí y así. Entonces como que a mí sí yo notaba una diferencia del trabajo que hacían con el trabajo del resto y de ahí fue que llegué al CUT. Entonces digamos que cuando yo hice la película, en realidad empecé a conocer quiénes estaban involucrados y qué cosas habían hecho antes. Entonces yo en realidad estaba totalmente abierto a hacer una ficción y estaba yo muy clavado estudiando. ¿Tuviste Entonces, algo que en ver con tu realidad, look? ¿Te dieron chance o ahí todavía no pues lo que tenías sucedió oportunidad? circunstancialmente es que en uno de los callbacks, si mal no recuerdo, me dio una infección en los ojos, justo porque estaba yo haciendo un personaje que vivía en la calle para un examen del CUD y entonces decidí pasar una noche en la calle, Esa real. durmiendo, real. Entonces se me infectaron los ojos. Y entonces me acuerdo que no pude usar los pupilentes, o sea, los lentes de contacto, y entonces tenía el callback eso y no tenía tampoco los otros lentes. Entonces mandé a hacer unos como muy express que compré afuera del metro, unas pastas. Y con esos llegué en algún momento. Y la verdad es que a Alejandro le gustó mucho la idea, se quedó. Y luego, pues eso, ya Es como que son se- de... Qué padre que son de esas, o sea, yo son de esas imágenes, o sea, de esos personajes que tengo arraigados en mi cabeza. O sea, sí fue... Sí. O sea, sí te recuerdo perfectamente, y eso que ya, o sea, la vi hace mucho tiempo. Sí, pero se vuelve como... Se vuelve. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo sentía que mis ojos no se iban a ver, ¿no? O sea, era Ajá. como mi viaje de... Y en algún momento yo intentaba todo el tiempo con Alejandro que me los quitaran en alguna escena, que me los quedaran en escena. Total, hasta que yo creo que tan necio me dijo, vale, quítatelos. Y fue una escena en donde me sacó de la edición. O sea, ¿sabes? No me gustó. ¿No? Y que claro, dices, bueno, pues estaba muy chavo y así, pero... ¿Y has seguido viendo a alguien de ellos o no? Pues con la que más, o sea, por ejemplo, con Adriana, ahora que la veo, o sea, siempre con Adriana, justo estábamos platicando la otra vez, Es una tipa. y no me tocó entrevistarla para un programa que estoy haciendo, y pues era eso, si nos conocemos pues hace 20 años, más de 20 años, y hemos visto cómo cada quien ha ido construyendo cosas, y entonces hay un cariño mutuo muy, muy, muy chido. Y con Vanessa Bauche, por ejemplo, que me parece una mujer también espectacular, ¿no? Me parece una Yo siento mujer... que ya no le he hecho justicia tanto Lo que el pasa es que medio. no es una cuestión de ella, el sistema no es justo. O sea, sí, que también es un tema que ahorita está sobre la mesa, sí Que ha evolucionado también. ha ido evolucionando, pero con todo existe cierta jerarquización de cómo se manifiestan las historias. Y entonces esas historias están siendo un reflejo de cómo la gente que las crea o que las produce ve el mundo. Ujú. Y el mundo es clasista, el mundo es racista, el mundo es xenófobo, el mundo sigue siendo eso. Entonces, así como hay ejecutivos y productoras que se están encargando de dar esos pasos a la inclusión, la diversidad, ¿no? Ujú. Pues la verdad es que la mayor parte del sistema sigue muy enganchado en las estéticas provenientes de la televisión. Pero Que no demarcaron sientes... muy bien, espérame, nada más que Ujú. demarcaron muy bien quiénes hacen papeles de rico, quiénes papeles de Ujú. pobre, quién tiene. Y dividieron a la gente y siguen dividiendo muchas veces a la gente en cuestión de color de piel. Que ese es un tema que me parece muy, muy fuerte. Porque lo ves en la calle, lo ves, ¿no? Claro. Puedes poner hasta un ejercicio a un niño, va a ver en quién confía más y resulta que a lo mejor confía, ¿no? En alguien como tú que en Vanessa. Ujú. Y ese es un constructo contra el que muchos están luchando desde muchas perspectivas, ¿no? Pero sí creo que casos como de eso, como el de Vanessa y todo, tienen mucho que ver con cómo se construyen las narrativas. Y todo lo tenemos consciente. Entonces, lo que me parece, por ejemplo, muy cabrón de Vanessa es justamente cómo la inteligencia y la sensibilidad que tiene la hace ser una mujer absolutamente alerta a lo que sucede en el mundo y por lo tanto vas construyendo un imperio. Vas construyendo tu propio imperio. Que eso es algo que, ¿no? A mí me parece súper, súper cabrón. Cómo de verdad construyes tu camino con esa coherencia y te vas también involucrando en otros temas que evidentemente van despertándose cuando tú empiezas a darte cuenta Claro. cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, siento como mucha afinidad en muchos sentidos
Y así en particular creo que sí con ellas dos. ¿Cómo? Pero en ese sentido, ahorita de lo que me estás diciendo, yo siento que de cierto modo tú te has salvado. O sea, a ver, a lo mejor tú me lo vas a contestar. Sí, sí. En algunos momentos o en unos inicios quizá te tenías que acobijar un poco más en el teatro o tenías que hacer ciertos personajes, pero ya hoy por hoy tu historia es distinta porque te hemos visto también hacer protagónicos y te hemos visto hacer otros personajes en los que no ha importado tanto este color de piel o demás. Sí, ahora, ese es un tema complejo porque al final de cuentas, como actor siempre estás escapando de donde te quieren colocar. Uh-huh. Y yo siempre he puesto mi preponderancia en escapar hasta de repetir un personaje, independientemente de la raza, del color, de lo que sea. O sea, siempre he pensado de, bueno, si ya exploré este mundo, pues hay que explorar el otro. Sí me encontré durante varias veces en la carrera esta idea de, por ejemplo, de ciertos proyectos donde era difícil es que no puedes ser un papel de rico, ¿no? Porque está el constructo de que los ricos son los blancos. Entonces, como que yo lo que he hecho más bien es, en lugar de pelearme con eso, he procurado acercarme y tener a los aliados adecuados para hacer proyectos donde no tengamos que discutir esos asuntos. O sea, porque si un productor ya de entrada me dice que así ve el mundo y quiere hacer su proyecto así, pues yo no sé si a mí me interesa hacerlo. Entonces lo que he descubierto es también que existen, te digo, como otra camada de productores y de creadores en donde ese tipo de constructos no están. Y por lo tanto, entonces, no pude ampliar como a una gama de personajes que en otra circunstancia o quizá no, con otra productora, a lo mejor nunca me hubieran dado. Y eso pues sí es algo que me siento muy contento de hacer. Es algo que la gente, así como tú, eso es así, sí lo ve y sí lo reconoce porque me lo dicen muchísimo. Y con todo, de todas maneras, sigue siendo una lucha siempre de eso, de en cuanto ya otra vez estás, ¿no? Encasillando en algo, puta, trato de escaparme. Que para eso también me ha servido mucho la dirección y pues, en fin, todos los proyectos que traigo también. Entonces, ¿qué tantas veces has tenido que decir que no? Muchísimas. ¿O has dicho que no a cosas que sí te latían, pero por no repetir personaje preferiste no hacerlo? Sí me ha pasado eso, pero sobre todo me ha pasado porque hay una cosa que yo sí siento en la tripa de cuando siento que algo es digno, de cuando siento que algo vale la pena, de cuando, ¿no? Digo, eso ha tenido que ver también con sacrificar a veces otros. O sea, hay ciertas decisiones que a lo mejor me pudieron haber llevado a una cuestión de más fama o una cuestión de más dinero, pero como ni la fama ni el dinero son lo que me mueven, así como ejes primordiales, entonces yo voy haciendo un equilibrio de fuerzas entre proyectos, ¿no? Que sean sólidos, que me permitan crecer, y sí soy muy aferrado a eso. Tanto que a veces, en los momentos de vacas flacas, ¿no? Como que dices, puta, no debí de hacerlo, pero la verdad en el fondo dices, güey, o sea, sí se lo quise y lo sigo haciendo hasta la fecha. Claro. Y muchas veces me ha tocado hasta con amigos, ¿no? Cercanos con los que he trabajado y que de repente, pues sí, bajo ese organigrama, de repente me invitan a hacer algo que yo digo, güey, pero esto no, o sea, no entiendo por qué me estás invitando a mí a hacer esta cosa que en realidad, pues no va a significar nada y tampoco me va a hacer, pues ni siquiera brillar, ¿no? O sea, entonces sí he tenido como esos desencuentros y soy muy necio en ese sentido. ¿No? Pues así he sido siempre. ¿Has buscado la oportunidad de volver a trabajar con Alejandro o no? No, o sea, hice casting, según yo recuerdo, creo que hice casting para él, no me acuerdo, pero hice un casting para... ¿Bardo? Ah, no, fue para Bardo, creo, primer casting para Bardo. Pero sí, en realidad no. Así particularmente que lo esté buscando, ¿no? No, bueno, exacto, simplemente es sí, la intención de querer volver a trabajar con él. Sí, me antoja en ese sentido, se me antoja muchísimo trabajar con Guillermo Arriaga, por ejemplo. O sea, las historias que plantea Guillermo me parecen, digo, apenas que vi la película. ¿Y ya lo conocía? ¿Ya lo conoces o no? Sí, no, Guillermo ya, desde la película, y la verdad es que con él he tenido una relación que, claro, no nos vemos y nada, pero siempre le he tenido un cariño muy particular. Bueno, ahora que sus hijos están de directores, sí, puede pues haber digo, un acercamiento. Vi esta peli, los conozco, es más, lo vi ahorita en los Arieles. Es más, en algún momento me fui hasta tomar clases de guión con él, que me dejaba entrar a la universidad donde daba clases. Él daba en mi universidad. En la Ibero, ¿no? En la Náhuac. En la Náhuac. La Náhuac. Y ahí fui varias veces, o sea, estuve un ratote yendo. De hecho, ahorita que lo vi me preguntó por una camiseta que yo llevaba, que era de una película, y pensó que era una película mía. Y ya no tuvimos tiempo de platicar porque ya no fue a la fiesta. Pero es alguien que le tengo cariño y que me parece que como escritor es una bestia. O sea, sí, sus últimas novelas han sido muy, muy, muy impresionantes. Entonces, por ejemplo, ahí, pues, no, me encantaría volver a trabajar. Por ejemplo. ¿Crees que para él fue bueno o malo haberse distanciado de Alejandro? Hijo, ya eso ya hay que preguntárselo a ellos. Yo a mí no me gusta hablar como de las relaciones de los demás porque en realidad... Claro, son ajenas. Pues, y no sé las historias reales
íntimas, ¿no? Ok. Entonces, Oye, un momento sin duda, yo creo que un parteaguas para ti fue El Chapo. Uh-huh. Y también te da la oportunidad de hacer un personaje. O sea, todo el mundo piensa que cuando oyes, la gente que no haya visto la serie, que véanla porque ya tiene sus ayeres, piensas que es una narcoserie y demás, y esta no es una narcoserie. O sea... En esta misma necedad que siempre he tenido, llegué a un momento de crisis muy grande cuando lo único que se hacían eran series de narcos, y de verdad yo estaba muy angustiado porque todo, o sea, si tú lo recuerdas, era una época en la que todo tenía que ver con eso. Todos los proyectos. O sea, el 80-90% de los proyectos. Entonces a mí me agobiaba mucho de yo no quiero hacer series de narcos. A mí me parecen horribles. Uh-huh. No me gustan. A mí, Humberto. ¿Y por qué no te gustaban? Pues porque muchas sí me parecen una apología a la violencia. Uh-huh. Porque sí creo que ninguna imagen es impune. Todo lo que tú pones y la gente ve se queda aquí. Se queda aquí. Entonces, para mí siempre es muy importante qué es lo que le estás dejando a la gente, porque si no, está cabrón. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que hasta en una terapia, güey, así, con una terapeuta con la que estaba y todo, yo estaba en profunda crisis de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque son puras series de narcos, o sea, estoy preocupado y no tengo trabajo, ¿no? Y en ese momento llegó el casting del Chapo, de Don Sol, muy raro, como, ¿no? Como para un viernes a las 6 de la tarde. Que Ernesto Contreras, que yo ya lo conocía de antes, me había propuesto, y una showrunner que se llamaba Silvana Aguirre, querían verme. Y yo de verdad, o sea, cuando me lo mandaron dudé, no lo iba a hacer, así de no lo iba a hacer, no sé cuánto. Y luego abriste el refri y dijiste, no, sí lo tengo que hacer. Y cuando, cuando volví a sesión con mi terapeuta, me dijo, ¿y de qué trata? No, y otra serie, nada, no sé qué, un político. Le empiezo a contarle la sinopsis que me habían mandado de Don Sol. Y me dijo, oye, pero ¿sí te das cuenta que esto, o sea, es otra cosa? Y el conflicto interno del personaje y lo que tiene que ver con su identidad. A ver, sácate la escena. Y leí la escena en terapia. ¡Wow! Buena terapeuta. Ajá. Y entonces ahí como que fue de, ok, va. Y fui a ese casting, digo que ya no había nadie, estaba súper raro. O sea, como que ya me pasó todos los actores a hacer casting para ese personaje. Y lo hice y como a la semana, o algo así, si mal no lo recuerdo, fue de, güey, te tienes que ir a vivir, quieres irte a vivir a Colombia, pues prácticamente 10 meses para hacer 3 temporadas de esta serie. Entonces me cambió todo, me cambió mi vida, mi hogar, o sea, es como porque literal fue de agarrar maletas y cambiar de, ¿no? De ecosistema. Y lo más chingón fue descubrir lo que estaba planeando Silvana, que era, o sea, ya entender el contexto del Chapo en particular, que provenía, ¿no? De la sección de noticieros de Univisión. Ella ya venía haciendo una investigación, ella es peruana, pero llevaba años haciendo una investigación muy profunda alrededor del tema. Habían abierto una filial de Univisión que quería hacer, ¿no? Como otro tipo de series. Esta era la primera. Y me explicó el arco narrativo completo de las 3 temporadas. O sea, me dijo, están escritas la primera temporada. Me mandaron los capítulos. Pero todo lo que va a suceder es, él empieza con esta mirada y con los zapatos en el espejo, llegando los zapatos de alguien más, y esto es hasta lo que queremos llevarlo. Y para mí lo más importante, decía Silvana, es cómo el espejeo entre el Chapo y este personaje va a ser tan cabrón y va a ser tan bien construido. ¡Qué claridad! Que entonces el statement que queremos dejar al final es, de verdad, ¿con qué te vas a quedar si lo logras obtener todo? Y a mí cuando me dijo Silvana eso, la verdad, se me puso la piel chinita, me lo enseñó todo, o sea, como que lo vi así de, wow, o sea, esto está increíble. Y entonces es increíble porque además como actor puedes construir a unos niveles muy profundos desde esa primera escena, porque no es lo mismo que no sepas a dónde va y te pongan a hacer, ¿no? Unos zapatos y pues tú ve al espejo y a lo mejor pasa, como sucede muchas veces. Pero con toda esa información en realidad, esa escena de los zapatos ya estaba cargada del final. Y así fue cada una de las escenas. Y Silvana no dejaba cambiar ni una coma. Ella nos decía siempre con un director que es súper sutil, que se llama Kaurismäki, nos decía, esto es como, o sea, narcoserie, pero Kaurismäki. Y todo contenido, las escenas, me acuerdo, con las mujeres, era de nada de voluptuosas, nada de enseñar, no, era como una cosa ahí como todo el tiempo que cuidaba hasta el color de los calcetines, los trajes de Don Sol, de mi personaje, que es algo que jamás olvidaré, como son tantos periodos de tiempo, todo, cómo fueron cambiando de color, de textura, o sea, se iban haciendo con diferente cantidad de hilos, sí, para ir empoderando el personaje.
diferentes cosas, o sea, entonces como que toda la construcción fue un proceso pues de muchos meses que yo pues no he vuelto a repetir, digamos, tan largo y tan profundo y fui muy feliz. Es lo que justo quería saber, ¿cómo O sea, es encarnar más de eso. 10 meses de eso, a una güey. persona y salir de ahí después? Mira, yo leí muchísimas, durante el proceso de preparación y mientras filmamos, leí muchísimos libros y biografías sobre líderes, ¿no? Y sobre psicópatas en el poder, ¿no? De cualquier parte del mundo. Y entonces, sí llega un momento en donde entiendes y sí te pones realmente en esos zapatos. Y había un momento en que hay un poder infinito que te da el pensar que puedes manipular a todo un país y que es muy fácil hacerlo. Porque la gente no se informa, porque la gente no escucha, ¿sabes? Entonces había como una cosa como muy, que llegó a ser muy, muy malévola, real, y muy maquiavélica, de que yo me acuerdo que iba en la calle, aunque ya cortara o sea, en las semanas de repente que teníamos libres y todo, y de observar a la gente, dice, güey, qué fácil de verdad es, o sea, decir mentiras a ese nivel, y sostenerlas, y engañar, igual en un país como este, ¿no? Y cómo te va dando un poder inconmensurable esa sensación de que lo estás logrando, ¿no? Y entonces, sí había momentos en donde ya Don Sol, ya después de varios meses, o sea, me hablaba en sueños, o sea, yo tenía sueños, o sea, como con la ficción y como cosas así, ya como él. O sea, sí pasaban cosas que estaban trascendentales. Y la verdad es que sí, hay gente que apenas lo está viendo, hay gente de Turquía que me escribe, o sea, como, ¿no? Todo el tiempo recibo mensajes de quien la vio por primera vez apenas. Y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de ese trabajo. Creo que lo que construimos con Ernesto, con Silvana, con todo el equipo, sí fue de una sutileza muy grande. O sea, sí fue lograr que tuviera capas, ¿no? Y que fuera un personaje que se fuera como, si se fuera transformando. O sea, me acuerdo que al final, o sea, había decisiones hasta de maquillaje, de no manchas en la piel, o sea, de qué manera se va degradando este güey cuando llega y logra hacer eso, y a costa además de un asesinato que es, pues, asesinarse a sí mismo prácticamente, ¿no? Entonces, a mí me parecía fascinante. ¿Y tuviste que tomar terapia para salir de ahí o no? No, porque eso sí me enseñaron muy bien y lo aprendes. O sea, cuando ya es corte final. Pero no todos lo logran. Ya cuando es corte final. Ya más bien ahí me quedé echando desmadre. Yo se lo he platicado, por ejemplo, con Juan Manuel Bernal, que es un gran actor. Él, o sea, en Confesiones, por ejemplo, decía que acabó casi en el psiquiátrico. O sea, que para él sí fue un proceso. O acababa en el hospital por la gastritis y colitis que sí, esas cosas pasan. Pero no, yo sí tengo como todo un equipo terapéutico muy amplio y muy poderoso de muchas áreas. Que cuando bueno, supongo que le pagaste doble a tu terapeuta que te convenció por el Chapo, ¿eh? Exacto. Y si no te pagó, mira, te lo mereces. Pero sí, no, ahora lo que a mí me sirve muchísimo es el cambio de switch. Entonces, por ejemplo, cuando terminó el Chapo, que es un personaje tan anal, tan bordado, o sea, todo era como muy interno, sí le pedí al universo así de, güey, está increíble como algo, o sea, enloquecido y así. Y se dio la oportunidad de hacer Diablero con Cravioto, ¿no? Y güey, ese personaje fue mi liberación. Porque entonces ahí sí me fui al otro extremo y era un pinche desfachatado lleno de demonios, ¿no? ¿Qué disfrutas más? Pues es que lo que disfruto es eso, ¿no? Como poder cambiar cosas. Porque después de eso era como de, no, y ahora... Me acuerdo, hice una obra de teatro en Colombia, una adaptación de una obra que se llama Constelaciones. Una pareja que viaja a lo largo del tiempo, ¿no? Y como que entonces empecé a entrar en este terreno como ya de cuestiones del amor. Yo estaba empezando una relación súper profunda, ¿no? Y entonces era como de, ay, güey, como que algo así del amor, de las relaciones. Algo bonito. Y después de eso salió Juego de las Llaves. O sea, entonces... Sí, pero ya te fuiste a lo sexual, ya te fuiste a lo perverso. ¿no? Entonces como que eso es lo que me gusta. O sea, la verdad es que sí me sorprende. O sea, hasta yo mismo, la verdad, sí me tengo un cariño muy chido y muy sincero cuando veo como pedazos de cosas que hago y cuando la gente se acerca a mí y reconoce eso, porque siempre lo que más he querido hacer desde niño y es mi deseo constante y es muy chingo de trabajo y hay muchísimos retos, pero siempre he querido ser un actor sumamente camaleónico, porque son los actores que yo admiraba. O sea, yo admiraba a Philip Seymour Hoffman, yo admiraba, o sea, como banda que lograba... ¿no? Sin necesidad de caracterizarse con 20,000 narices no. O sea, que lograba esta cuestión casi energética y vocal ¿no? Y sí, como existencial de ser otra persona. Pero y que además, algo que está bien padre también en tu caso es que todo lo que te has ganado
ha sido realmente por tu trabajo y no por tu vida personal o sea, tú sí has construido una carrera completamente actoral. O sea, tus méritos son por eso, por tu talento. Muchas gracias, pero... Y no es fácil en este medio. Pero sí. O sea, no es fácil que luego llegamos y algunos oye, mira, y te vieron borracho el otro día. Sí, exacto. ¿No? Me cubrí muy bien. Exacto, no. Has estado libre de escándalos. O como cuando salí también. de closet, que era así como de, bueno, pero entonces, ¿por qué no antes? Y yo, pues porque a nadie le importó, güey. O sea, en realidad... ¿Por qué lo hiciste? Lo que pasa es que pues a nadie le importó. O sea, ¿por qué decidiste hacerlo? Porque ya, o sea, para... No, es que en realidad yo siempre he estado fuera del closet. O sea, en realidad nunca... Lo que sí es que hay... O sea, como que ahora, con a partir de Tengo que morir todas las noches, establecí un vínculo ya muy... Entre que vivía afuera, ¿no? Porque en Colombia me quedé viviendo como 3 años y medio más. Aunque venía a trabajar aquí, mi casa se volvió allá. Entonces, sí me aparté de todo. Inclusive me aparté de lo que estaba pasando con el colectivo LGBTQ+, aquí en México. No estaba tan pendiente de todas esas cosas. Entonces, ahora con la serie sí he tenido una conectividad con el colectivo y entonces me he tenido miles de encuentros, cientos de encuentros con y qué increíble que ya se hagan en México también series de esta temática, ¿no? Sí, estamos muy atrasados. Porque, a ver, este lugar ya existía. Estamos muy atrasados, o sea, la verdad. Y sí creo que tiene que ver con políticas culturales, o sea, sociales, políticas. Son temas que de alguna manera ingieren también dentro del mundo político. Es decir, tú tienes que tomar una postura también como creador, como streaming, como actor, como todo, si es que estás haciendo un proyecto así. Y eso sigue sin ser fácil. Porque así como hay una camada de gente que está a favor de la diversidad y de que esto crezca, pues eso también polariza a la gente que sigue considerando... Pecado. Que sigue considerando pecado. Entonces, digamos que sí se vuelve una lucha mucho más evidente, que antes estaba, yo siento, como más velada, pero ahí estaba. Pero ahora el momento en que ya emergemos y somos, y cada vez hay más espacios, y cada vez más gente que sale, y cada vez... Pues entonces, claro, lo otro también se pone mucho más así. Lo que sí es un hecho es difícil hacer una serie que provenga también del colectivo, ¿no? Porque a final de cuentas la mayor parte de la gente que trabaja en el sistema todavía pues sigue siendo gente, no es cis-hetero. En el momento en que de repente te digo, tengamos ejecutivos con discapacidad, tengamos ejecutivos trans, pues también las historias creo que van a agarrar un vuelco mayor, ¿no? Como la obra que hiciste. Más escritores, más así. Pues sí, porque al final de cuentas eso es lo que sí va a generar un proceso de inclusión no forzado. O sea, va a ser natural que el mundo se vuelva más amplio. Ahora se empieza pues, a hacer, así. pero ¿y cómo la recibió la gente de la serie? Porque también esa es otra. ¿Cómo le fue la serie? ¿Le fue bien? Increíble. Yo nunca había tenido, te digo, esta sensación de... O sea, la sigo teniendo de gente que me escribe, gente que me encuentro en la calle. La mayoría de 30 o menos, que ¿no? Chavitos queer o no binarios, trans. O sea, hemos creado de repente ciertas coyunturas de conversatorios. Me ha acercado muchísimo a estas nuevas generaciones, te digo, de diversidad que están haciendo sus propios cortos, sus propias música, o sea, que en espacios seguros, ¿no? La otra vez fui con unas chicas padrísimas que de verdad están haciendo como su propia muestra de cine diverso y es pura bandita que tiene 20 años y tío, que son trans, no binarios y que están haciendo sus propias historias. Y entonces, a mí eso me da mucha esperanza. ¿Sientes como responsabilidad de apoyarlos? O sea, sí, porque tú estás en otro lugar. Muchísimo. Y por eso es que me he acercado mucho y fue por la serie. Y entonces es muy lindo porque en lugar de sentirme como el constructo social podría hacerte creer que así que hace un cuarentón en un lugar como ese lleno de reggaetón y de bandita trans de 20, ¿no? Que de repente, pues por el constructo social dices, no estoy aquí ya como, ¿no? Claro. ¿Y eres fiestero o no? Y estando así, fui muy fiestero. Pero entonces cuando llego a esos espacios, como la gente esa bandita está muy agradecida con la serie. Porque entonces ellos están como viendo lo que fue en el pasado, pero la estética también apela a su presente, están viendo esa cantidad de representatividad, están viendo que sí no les están engañando con las historias, que está digna, que está amorosa, que les llega porque justo, y hablaba con este grupo, o sea, la serie, pues a final de cuentas termina en un statement de cómo tienes tu familia elegida y cómo a pesar de la muerte, de la adversidad, de todo, pues formas una tribu. Y así hemos aprendido a sobrevivir. Entonces, cuando vas a un lugar ese real de chavitos de 20 que están creando esos espacios culturales para ellos, como un espacio seguro, es prácticamente los descendientes de esos que están en la serie. Y eso me parece hermoso. Entonces, la responsabilidad sí, o sea, yo tengo muchísimas ganas. Ahorita estoy tratando de levantar un proyecto de poder generar talleres
de dirección de actores y de dirección de cine específicos para chavitos muy, muy jóvenes queer. Y que estén en un espacio seguro, en donde no les quieran quitar su identidad, donde no quieran acoplarlos a la norma, no. Un espacio donde puedan más bien proliferarse, evolucionar, entender cómo se hace cine y que entonces puedan seguir contando sus historias desde su perspectiva. Porque yo siento que ahí sí puede venir una revolución. O sea, en esas generaciones, porque son las que dentro de 20 años, 15 años, 10 años van a estar haciendo cosas mucho más fuertes y mucho más en el mainstream. Entonces sí, tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas. ¿Cuál crees que ha sido tu reto o el reto de la comunidad queer? Yo siento que en particular esto debe un poquito luego más complicado que los acepten, a lo mejor que al homosexual o que a la lesbiana, no sé. ¿O no? ¿Te refieres a la gente trans? A la gente, sí. Sí, porque todo va por capas. Y pasamos, históricamente se pasó por un proceso de heteronormativización, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, en donde de alguna manera los gays, ya más de privilegio, más blancos o inclusive de piel de color, pero con privilegios y que te vas acoplando al sistema y un poco, pues por el contexto en el que estás del laboral, todo, no recibes violencia, digamos, estás en un entorno que te permite salir del closet bien, te permite tener, ¿no?, una vida sana a tu alrededor. Creo que eso también, el hecho de que haya matrimonio igualitario, de que puedas adoptar, todo ese tipo de cosas que han pasado en las últimas décadas han hecho que haya una cierta idea de ya se logró. Pero también con eso viene una idea de conformismo. Porque el hecho de que tú salves tu culo no significa que no haya muchos otros que salvar que no tienen las mismas circunstancias que tú. Entonces yo creo que eso no solo proviene del mundo en general, sino también inclusive dentro del colectivo hay mucha gente que pertenece al colectivo y como ya son gays totalmente adaptados, que tienen una vida casi heterosexual, pues de repente se voltean y le hacen el feo a la gente trans o a la gente indígena o a la gente. Entonces, lo que a mí me parece más interesante de trabajar, digo, uno de mis proyectos de dirección, estoy trabajando con un chico trans increíble, es la cantidad de información que tienen sobre estos mismos constructos y los desmenuzan. Porque lo que más de avanzada están ellos, igual que las personas con discapacidad, todo es esta cosa en donde se voltean y ya no es solo hablar de lo queer. O sea, es decir, ayer estaba viendo un grupo padrísimo en Estados Unidos de una chavita que decidió empezar a hacer todo un statement de dress code para personas queer con discapacidad. Pero entonces lo que dice es, aquí están bienvenidas no solo esas personas queer con discapacidad, sino también personas de talla grande, personas de talla chica, personas no sé qué, personas racializadas. ¿Por qué? Porque esas generaciones, que es lo que más les he aprendido, están conscientes de que trabajar por un grupo es trabajar por todos de verdad. Es decir, que el hecho de que tú seas indígena se conecta con que yo sea queer. El hecho de que tú no seas una mujer hegemónica y tengas un cuerpo de otro tipo de talla, se conecta con que seas una persona trans. ¿Por qué? Porque todos son cuerpos que el sistema ha decidido que no son bellos, que no son deseables, que son abyectos, que son pecaminosos, ¿no? Como diría Hitler así, hasta que son decadentes, ¿no? Como puso la feria esta que puso en esa época, ¿no? Entonces, sí creo que lo más interesante es eso, como encontrar que el activismo queer y esta cuestión de todo lo que falta necesita, uno, que toda la colectividad de los gays que ya están asumidos dejen de estar pensando solamente en ellos y piensen que el hecho de que sus derechos no son los derechos de todos y más bien se pongan la bandera, porque hay gente que se avergüenza a la gente trans siendo gay, ¿no? Es más, hay gente que si tú eres un poquito más loca y que hay heteros que no. Entonces, sí, ese es un tema que creo que hay que seguir tratando y poniendo sobre la mesa, porque depende de esa fuerza de decir, oye, no seas egoísta. O sea, asúmete como ente político. Claro. Porque tener una identidad es también un acto político. Entonces, si eres solamente ahí alguien que ya se convirtió en una señora de casa y que tiene sus 2 hijos y entonces todo lo demás ya como que justo se salvó y entonces ya no volteas a verlo, pues la verdad estás jodido. Y entonces esta banda no, esta banda es por el contrario, no, vamos a luchar todos. Entonces se junta con el colonialismo, se junta con, ¿no? Y es muy lindo ver esa interseccionalidad. O sea, ese concepto tan contemporáneo de interseccionalidad me parece que es la clave para que entonces se pueda seguir evolucionando hacia todas las demás identidades que no han tenido su espacio, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué proyectos traes en serie, en película que tengas por ahí? Sí, pues acabamos de estrenar una siguiente serie que también filmamos con Ernesto Contreras, sobre infancias. Okay. Sobre infancias en el contexto Mushe, en Juchitán.
Entonces es la historia de dos amigos y cómo cada uno va encontrando su identidad y después cómo tienen un reencuentro muchos años después cuando cada quien ya asumió su identidad. Y la pueden ver en Netflix, se llama El secreto del río y pues estamos muy contentos porque es pues, un proyecto muy lindo que no existía y que empieza a hablar también de otras perspectivas, ¿no? De identidad y otras formas de intercomunicación. Entonces se estrenó el 9 de octubre y pues sí, la pueden ver en Netflix. Oye, por último, si piensas en ese chavito que buleaban en la escuela y ahora dónde estás parado, ¿qué le dices a ese chavito? Pues, no sé, es que últimamente los medios han agarrado mucho eso del bullying y como que me da mucha risa, ¿no? O sea, otra vez salía hasta como una revista así como de, ¿no? Y lo madreaban, el bullying, ¿no? Y yo, no sé, como que yo lo único que pienso es... Hay un libro que a mí me gusta muchísimo de un filósofo trans que se llama El arte queer del fracaso. Y es un libro que a mí me significa mucho porque sí siento que lo más maravilloso de ser una persona queer es la posibilidad de encontrar los recovecos, los laberintos, las grietas para sobrevivir a espacios tan hostiles e inconscientes como esos. Entonces, yo lo único que me gustaría decir, más allá del bullying, más allá, o sea, porque pues eso es como la ignorancia de los demás y ¿no? Y como los mecanismos Amo eso de los ti, demás. o sea, porque el problema es de ellos que no saben, el problema es de ellos que no se quieren, aquí yo estoy bien. Eso, entonces yo más bien reafirmaría, ejemplar. o sea, reafirmaría ese güey como de güey, o sea, como que le quitaría un poquito una carga de pensar que todas esas cosas que está encontrando que son maravillosas del mundo están equivocadas, o sea, esa duda de sí o no, y darle más seguridad, decirle, no, güey, sí, vete por ahí. O sea, vete por ahí y hasta tárdate menos, o sea, ya no dudes, o sea, no les hagas, o sea, no pierdas el tiempo dudando en eso, porque finalmente siempre he buscado esos caminos. Y como que más bien eso, le reconocería mucho más para que viviera con menos estrés que el que tenía en ese momento. Solo puedes decirme el nombre de un proyecto con el que más orgulloso te sientas. Uno. Con el vacío me siento, sí, no, el Chapo, sí, o sea, El Chapo. Don Sol, sí. Bueno, si no han visto El Chapo, por favor, córranle a verla, 3 temporadas, estás extraordinario. Exacto. Vean Tengo que morir todas las noches, por favor, en Amazon, También. ¿no? En Prime, para que no se la vayan a perder, ya lleva un par de meses ahí. Y con eso nos despedimos, con estas Con dos eso extraordinarias recomendaciones. Te agradezco mucho por haber platicado, estado aquí. Muchas gracias a En ti. 3, 2, 1, recuerden seguirnos en todas sus redes, el canal de YouTube, en las plataformas, en Spotify, pueden escuchar y ver este hermoso podcast que tuvimos con Humberto Busto. Muchas gracias por estar aquí y felicidades. Muchas gracias. Eres un gran actor. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.